Pues bien, el día de hoy traemos una predicación muy bonita que el Señor nos regaló, que se llama Yo sé quién eres. Y habla mucho, tiene como contexto la realidad de que usted tiene una identidad. Usted tiene una realidad que, si bien se ha ido desvaneciendo o trastornando o transformando a través del tiempo, por medio de las situaciones que has vivido, el entorno donde te tocó crecer, las experiencias vividas, la verdad es que tu realidad no puede ser cambiada por nada, absolutamente. Cuando el Señor te dice yo sé quién eres, es porque tiene establecido el propósito y la identidad para tu vida. De pronto, y a lo mejor creciste en un hogar o en una familia donde todo eso parece que se desvaneció, pero lo que te hayan dicho, lo que te hayan hecho sentir o vivir en toda tu vida, por más convencido de que tú estés del estado en que te encuentras ahorita, por más convencido de que tú creas saber tu identidad, la verdad es que hay una identidad mucho más grande. Estoy seguro que no la conoces. Hay una realidad mucho más grande y esa es tu verdad. La verdad es que tú tienes un propósito establecido, tú tienes una verdad, tú tienes una identidad y el día de hoy la vas a conocer. Amén. Lean conmigo, vamos a leer juntos la Biblia en el libro de Deuteronomio, capítulo 6, versículos 6 al 9. Esto dice la palabra de Dios. Vamos a entrar en contexto. Fíjense lo que dice la palabra de Dios. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Al leer esta palabra, les puedo asegurar que más que un mandamiento o una instrucción impuesta por Dios, porque así lo sentía yo en el pasado, es una instrucción, un consejo de vida. Mire, fíjese bien, más que un mandamiento para el pueblo de Israel, era un consejo de cómo vivir la vida. Era una instrucción para que no perdieran jamás el hilo de su verdadera identidad. Todas las instrucciones escritas en la Biblia, todos los consejos para el pueblo de Israel, por más que suenen a mandatos, instrucciones, por más que suenen a reglas, eran consejos para jamás apartarse de su realidad, de su verdad, de su propósito, de su identidad. Estoy seguro que a partir del día de hoy no vas a volver a escuchar los consejos bíblicos de la forma en que lo venías haciendo. Regularmente, cuando escuchamos que Dios manda algo, tú y yo lo escuchamos como algo que se nos impone a la fuerza. Pero a partir del día de hoy te darás cuenta que lo que Dios dice en su palabra nos conviene más a nosotros. Son consejos de vida. Es como un mapa para que nosotros jamás nos apartemos de nuestra verdadera realidad, nuestra identidad. Y pues aquí tienen entonces, por medio del libro de Deuteronomio, Dios aconsejándole a todo el pueblo que jamás se aparte de su verdad. Escucha, por si no lo entendiste de esta forma. Dice, estas palabras que yo te doy van a estar en tu corazón. No le dice en la mente. En la mente, oiga, usted tiene un pensamiento ahorita y lo cree, pero al rato viene alguien que tiene quizás un estatus, una inteligencia mayor a la tuya, y te trae una reflexión distinta a lo que tú pensabas. ¿Sabes qué haces con tu pensamiento? Lo agarras, lo tiras a la basura y tomas el de él. Eso regularmente pasa en el intelecto de las personas, pero nunca en el corazón. Nunca. Cuando algo baja al corazón, se queda ahí como una raíz, como un estatuto. Y si Dios dice, guarda esto en tu corazón, quiere que jamás nadie lo pueda remover de ahí. Dice, guárdalo en tu corazón. Y luego aconseja, repíteselo a tus hijos. Habla de ellos en tu casa, incluso en el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes, vuelve a hablar de ellas. Así de importante es el consejo divino de vida que Dios le dio al pueblo de Israel.
cuidando siempre. No olvides de dónde vienes, no olvides de quién eres hijo, no olvides el propósito, no olvides jamás que hay una verdad en tu flujo de sangre, en tu ADN. No lo olvides. Y encárgate de que tus hijos no lo olviden. Es una instrucción. Por eso es que después incluso seguía constantemente repitiendo las mismas palabras de una y otra forma a los líderes. El sucesor de Moisés, Josué, recibió también esta misma instrucción. Escuche Josué 1:8. Estudia constantemente este libro de instrucción, medita de día y de noche para que asegúrate de obedecer todo lo que allí está escrito. Solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Escúcheme bien, puede sonar a una ley impuesta, puede sonar a una regla, pero el Señor agrega para que entiendas que es un consejo de vida. Haz esto, hijito, y te van a ir las cosas siempre bien. Hazlo. Es un consejo de vida, no es una regla impuesta. ¿Lo ves? Consejos como Josué 1:8 nos hablan de la importancia de estudiar la Biblia para conservar nuestra naturaleza, nuestros valores, nuestros principios, nuestro propósito escrito en nuestro ADN. Dios promete que vivir nuestro propósito nos garantiza una vida plena. Mientras permanezcamos en ese propósito, Dios lo garantiza. Las consecuencias de no llevar los consejos de Dios a cabo son catastróficas. Toda la Biblia habla de historias en donde el pueblo olvidó su naturaleza y las consecuencias que experimentaron fueron terribles. No solamente eso, incluso dice la palabra de Dios de que después de que Josué murió, se levantó una generación que no conocía a Dios ni tampoco las cosas que Dios había hecho por su pueblo. Las consecuencias catastróficas. Olvidaron la instrucción de Deuteronomio de Josué 1:8. Olvidaron que estas palabras que dice, yo te pongo en el corazón, que yo te pido que las guardes ahí, impártelas a tus hijos en todo momento. Impártelas para que no olviden nunca quiénes son. Parece ser que se levantó una generación después de que Josué muriera y esta generación no conocía a Dios. Las consecuencias fueron terribles. Entonces mire, no hay algo que cause más daño al ser humano que no conocer su verdadera identidad. La verdad. Usted y yo no sé si usted es de cuna cristiana. Yo le he platicado muchas veces que soy el primer cristiano en mi familia. Le anticipo que todos los errores, le informo que todos los errores que cometí, todas mis caídas, mis derrotas, todas mis tragedias, mis noches de llanto, de sufrimiento, todas las causas que me llevaron al fondo de un precipicio, de lo más oscuro, se debieron a una sola cosa. Yo no sabía de quién era hijo. No lo sabía. ¿Se acuerdan que hace unos días les conté que pensé que yo siempre fui un bueno para nada? ¿Recuerdan que le conté? ¿Recuerdan que le dije? Me sentaba en una mecedora allá en Monterrey y decía, creo que soy un bueno para nada, porque todo lo he intentado y a nada le he pegado. Lo metí en mi cabeza y me lo traje. Y me lo traje detrás de la frontera. Lo impartí a mis hijos. Crecí sin identidad y mis hijos también. Las consecuencias fueron terribles. Escúcheme bien, no hay algo que le cause más daño a un ser humano que no saber quién es. Recuerdo que en el pasado, cada vez que yo escuchaba que Dios nos daba mandamientos, yo no podía dejar de imaginarme que era un Dios que nos imponía las reglas y que castigaba al que no las cumplía. ¿Alguien de aquí ha pensado alguna vez eso? ¿O pensó alguna vez eso? ¿O aún sigue pensando eso? De pronto por aquí viene alguien que lo trajo la wifi obligado y de pronto y también todavía piensa eso. No me acerco mucho ahí porque a uno le imponen cosas ahí, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Yo pensaba lo mismo. Yo pensaba que ese Dios era un Dios que imponía reglas. Pero no era así. Eran consejos para no olvidar quién era. Eran consejos para que yo no lo olvidase y no dejase a mis hijos olvidarlo también. Ahora entiendo que la Biblia no tiene mandamientos, tiene consejos que regalan vida. Escúcheme bien.
Uno de los atributos de Dios es la justicia. Dios es tan justo que jamás obligó a nadie a hacer algo que no quiere. Todos tuvimos siempre la capacidad de elegir. En el jardín del Edén había un montón de árboles frutales deliciosos y ricos. Todos los árboles eran buenos, excepto uno. Todos podemos pensar, pues si Dios lo conoce todo y lo sabe todo, ya sabía que íbamos a ir de cabezones, ¿para qué puso ese árbol ahí, hombre? Pero dentro de la justicia de Dios se encuentra esto: que usted y yo experimentamos el amor y la justicia de Dios de esta forma. Dios nunca nos obliga a hacer nada que no queramos. El árbol prohibido, de la fruta prohibida, es una muestra de la justicia de Dios. Mira, todos estos árboles son buenos, puedes comer cuando tú quieras, pero ahí hay un árbol no muy bueno para ti. No quisiera que estuviera ahí, pero no puedo obligarte a no elegir. Y nosotros elegimos mal. Ese árbol sigue estando en medio de nosotros cada día. Escúchame bien. Todos tuvimos siempre la capacidad de elegir. Lo que parecían reglas en realidad siempre fueron instrucciones. Instrucciones para conservar siempre nuestra identidad como hijos de Dios. Déjame darte dirección en el contexto de a donde Dios nos quiere llevar. La Biblia dice que tú y yo fuimos creados para gobernar la tierra. Quiero que por un momento olvides tu vida pasada, lo que viviste desde que naciste, olvídalo todo y déjame llevarte a tu diseño original. Vayan conmigo, denle vuelta al mundo así. Libro de Génesis. Ahí está tu realidad. Esto dice la palabra de Dios acerca de tu propósito, de tu realidad. Génesis 1:27 al 28 dice: así que Dios creó al ser humano a su imagen y semejanza, creó al varón y a la mujer, y los bendijo diciendo: tengan muchos hijos para así poblar el mundo y ejercer control sobre él. Sean jefes de los peces del mar, de las aves del cielo y de toda criatura que se arrastra por el suelo. Ese es el propósito divino que fue puesto en nuestro ADN. Esa es nuestra realidad. Usted y yo nacimos para gobernar la tierra. Es una verdad. Ahora ya todo el mundo sabemos lo que hizo Adán y Eva, ¿verdad? Ya todos sabemos que caímos, ¿verdad?, de esa realidad en nuestra identidad. Y por el pecado fuimos separados de Dios. Nosotros nos separamos de Dios. Nos apartamos de nuestra identidad y lo demás ustedes ya lo conocen. Mientras que Adán y Eva acariciaban la idea perfecta de lo que Dios quería, de su voluntad, los hijos de Adán y Eva, uno de ellos cometió un error muy grave. Un día sintió envidias y celos del amor de Dios sobre su hermano y lo mató. Pero escúcheme bien, la humanidad perdió su dirección y olvidó su identidad. Ahora, generaciones después, Dios le habló a Abraham y le pidió que comenzara una nación que siguiera sus estatutos. Dios quiso ayudarnos a recuperar nuestro propósito. Fíjate lo que dice Génesis 12:1 al 5. Un día el Señor le dijo a Abraham: deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre para ir a la tierra que yo te voy a mostrar. Con tus descendientes voy a formar una gran nación. Voy a bendecirte y hacerte famoso y serás una bendición para otros. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti bendeciré a todas las familias del mundo. Abraham salió de Harán tal como el Señor se lo había ordenado. Tenía 75 años cuando salió de allá para ir a la tierra de Canaán. Con él se llevó a su esposa Sarai, a su sobrino Lot y también todas las cosas que tenían y la gente que había adquirido en Harán. Escúchame bien. Porque Dios había pedido a Abraham que comenzara otra vez. Voy a recuperar mi propósito en ellos. Voy a volver a infundir en ellos mi realidad, mi propósito, mi identidad. Voy a recordarles quiénes son.
voy a crear una nación, y le pide a Abraham que lo haga, y Abraham obedece. Pero para las generaciones de Abraham fue inevitable a través del tiempo olvidarlo, como lo olvidamos tú y yo. Fíjate que la misma gente que salió un día de ahí y que se multiplicó, tiene una realidad diferente en el futuro. Libro de Éxodo, capítulo 2, versículo 23 al 25. Fíjense lo que pasó con las generaciones de Abraham. Muchos años después murió el rey de Egipto. Sin embargo, los israelitas seguían quejándose, pues sufrían mucho como esclavos. Pero Dios vio su sufrimiento y escuchó sus gritos de dolor, y se acordó del pacto que había hecho con los antepasados de los israelitas, es decir, con Abraham, con Isaac y con Jacob. Escúcheme bien, el pueblo que nació para conquistar la tierra, el pueblo que Dios trató de levantar nuevamente y devolver su identidad y propósito con Abraham, el pueblo que salió y obedeció a Dios para conquistar Canaán. Nos vamos más adelante en el futuro, en sus generaciones, y nos encontramos que vive como esclavo en un país extranjero. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió con toda esta generación que caminaba detrás de Abraham, marchando, diciendo: vamos a la tierra donde fluye la leche y miel, somos hijos de Dios, hay un propósito en nosotros, no hay nadie que se nos ponga enfrente, somos hijos del Dios Todopoderoso? Y de pronto, años después, están todos sufriendo, diciendo: somos esclavos en tierra extranjera. Escucha, el pueblo que nació para conquistar la tierra ahora es un esclavo. Pero Dios se acordó de su promesa y vuelve otra vez a intentar devolver la simiente, devolver la identidad en su pueblo. Dios está una y otra vez tratando de hacer lo mismo, y levanta un libertador para rescatar a su pueblo. Ya lo conocen ustedes, Moisés. Pero escucha, qué difícil fue para Moisés convencer a un pueblo que ha vivido por 430 años como esclavo. Qué difícil fue convencerlos acerca de su verdadera identidad. Qué difícil fue para Moisés decirles que nacieron libres. Fue muy difícil. A Moisés Dios le habló y le dijo: libera a mi pueblo. Y Moisés dijo: va a estar bien canijo, pa. Porque ya sabía la mentalidad de los 430 años como esclavos. Y tú llegas y les dices: hey, vengo a decirles una cosa, todos ustedes son libres. Se burlaron de él. Hey, vámonos, ya Dios nos dijo que nos fuéramos. Todos volteaban mientras seguían preparando los adobes y los ladrillos, y decían: está loco este, yo nací esclavo y me vienes a decir que soy libre. 430 años tienen varias generaciones. Para alguien que nació siendo un esclavo, y vienes tú y le dices: no, hay un propósito divino en ti, naciste para gobernar la tierra. ¿Y qué hace esta persona? No lo cree, no lo entiende. Ah, loco. Yo sé que es eso. Yo sé que es. Sé que es difícil creer en un Dios justo cuando has vivido tantas injusticias. Sé que es difícil creer en un Dios verdadero, proveedor. Es difícil creer en un Dios proveedor porque pasamos muchas veces hambre, escasez. Sé que es difícil creer en un Dios sanador porque has vivido mucho tiempo con esa enfermedad. Sé que es difícil creer en un Dios que promete no dejarnos, y a veces es inevitable sentirnos solos. Sé que es difícil. Sé que es difícil, pero es difícil por una sola razón: porque no sabemos quiénes somos. Por eso es difícil. Para que entiendas lo que te estoy diciendo de una manera más clara, voy a contarte una historia que yo sé que conté en otro mensaje. Es una historia, dicen que basada verídica, está basado en una historia verídica aquí en los Estados Unidos. Es una historia muy bonita. Fíjate que esta historia cuenta que en un rancho donde se criaban caballos pura sangre, el dueño de ese lugar acarició la idea
de crear un caballo campeón de campeones. Así es que dice que consiguió el caballo campeón y tomó una yegua campeona y los cruzó. La expectativa de los dueños de este rancho eran muy altas, porque nada podía fallar. Era impresionante el porte, la calidad y la sangre de los dos ejemplares, del caballo y de la yegua. Así es que la expectativa era muy alta. Se decía, van a ser un caballazo, con un porte, con una altura, con una fuerza, con una habilidad, con una rapidez que nadie lo va a alcanzar. Hijo de campeones, será un campeón de campeones. Hacen entonces el ejercicio de la cruza entre el caballo y la yegua y nace el potrillo, y la expectativa es muy alta. Pero al pasar el tiempo, los dueños de este rancho se decepcionaron, porque nuestro caballito jamás alcanzó la estatura de un caballo de carrera. Se quedó chaparrito. Nada en contra de los chaparritos, se quedó chaparrito. Entonces dijeron, el dueño de aquel lugar dijo, ¿qué vamos a hacer con este caballito? No salió el experimento y dijeron, ¿sabes qué? Entrénalo como caballo perdedor. Te voy a decir en qué consiste entrenar un caballo perdedor. Se dice que en un lugar donde entrenan a los caballos campeones, utilizan un caballo para entrenar al otro caballo a ser un ganador. Consiste en correr a los dos caballos. El caballo que está siendo entrenado para ser un ganador corre a la par del caballito o del caballo perdedor. Aunque el caballo perdedor vaya más adelante, el jinete que lo monta siempre jalará las riendas en determinadas situaciones. Jamás, no importa lo que suceda, no importa lo que pase, pero el caballo, el jinete que va encima del caballo perdedor, no dejará jamás que este caballo cruce la meta primero. El ejercicio es que el otro caballo, sabían que el espíritu de los caballos compite. Cuando van corriendo juntos, el caballo que va en un lado va viendo al otro, quiere ganar también. Entonces de esta manera entrenan al otro caballo a ganar siempre, y este caballito, siempre jalado de las riendas, se enseña toda su vida a perder. Para eso utilizaron a nuestro caballito chaparrito. Todo el tiempo me lo entrenaron para perder. Fíjense que pasó el tiempo y de pronto en un momento determinado, los dueños del caballito dijeron, bueno, este caballito ya sirvió para lo que sirvió, deséchenlo, véndanlo por ahí, no sirve para nada. Así como el pastor Alejandro, que pensaba, no sirve para nada. Y lo pusieron a la venta. Nadie lo quería comprar, porque sabían que el caballo chaparro ese que andaban vendiendo, toda su vida perdió. Lo entrenaron para perder. ¿Qué puedes ganar con un caballo así? Pero dicen que pasó un hombre por ahí, y esta persona conocía a este caballo. Esta persona había trabajado en el establo donde hicieron aquel experimento. Esta persona sabía quiénes eran sus padres. Esta persona conocía al papá y a la mamá de este caballito que todos despreciaban, y pagó un precio justo por él. Se lo llevó y luego lo quiso reentrenar, y se dio cuenta que al meterlo al carril para tratar de ganar una carrera de entrenamiento, el caballito, sin que le jalaran las riendas, solo se detenía antes de llegar a la meta. Se dio cuenta que su ADN había sido cambiado. Se dio cuenta que su propósito había sido arrebatado. Se dio cuenta que su naturaleza había sido retorcida. Y como idea para reentrenarlo, le quitó las riendas y lo dejó correr solo por las praderas. Lo dejó que se volviese a criar como un caballo salvaje. Después de esto lo volvió a tomar y lo montó, pero esta vez lo enseñó a ganar. La historia nos cuenta que este jinete y su caballo ganaron todas las carreras más importantes y se coronó como campeón de campeones, nuestro caballito chaparro.
Escúcheme bien lo que voy a decirle. En la vida, tú y yo somos como ese caballito. Dios nos creó para ganar, pero el jinete del infierno se las ingenió para sacarnos del establo de Dios. Y se ha encargado de meternos en la cabeza que nacimos para perder. Esclavos del odio, del rencor, llevamos heridas abiertas por la falta de perdón, heridas en el alma que nos hacen herir a las personas que más amamos. Esclavos del mal carácter, violencia familiar, malos hábitos, cadenas de adulterio, ataduras de fornicación, celos descontrolados, espíritus de depresión, suicidio, alcoholismo, drogadicción. Son las rutas por donde suele llevarnos el jinete del infierno que nos entrenaba en el pasado. Pero te tengo una noticia. Hace más de 2000 años hubo un jinete que bajó del cielo. Este jinete parece no importarle nuestras derrotas. Este jinete parece no importarle nuestros defectos, nuestra estatura. Parece no tener prejuicios sobre nosotros. Aunque el diablo dice que tú y yo no valemos nada, para este jinete que bajó del cielo, usted y yo valemos todo. Escúchame bien. La gloria para el Señor. Este jinete que bajó del cielo sin pensarlo, pagó un precio muy alto por nosotros y ofreció su propia vida para comprar nuestra libertad. Escúchame. El alcohol me arrebató 20 años de mi vida. 20 años. Me perdí cumpleaños, me perdí navidades, años nuevos, pascuas, graduaciones. Aunque estuve ahí presente en cuerpo, en el corazón de mi familia siempre estuve ausente. Sé que Dios te está hablando aquí, varón. Sé que Dios te está hablando aquí, mujer. Yo lo sé. Porque cuando la cultura de derrota es todo lo que conoces, es muy difícil desarraigarte. Sé que puede ser difícil de creer en la libertad. Sé que puede ser difícil creer que Jesús ya nos hizo libres cuando hemos vivido tanto tiempo como esclavos. Incluso la esclavitud la puedes extrañar como lo hacía el pueblo de Egipto cuando fue liberado. Cuando la cultura de derrota es todo lo que conoces, es muy difícil romper esas ataduras. Pero escúchame bien lo que voy a decirte. No es imposible. No importa el pasado que nos acompañe, ni las derrotas. No importa si tuviste papás o si te abandonaron. No importa incluso que no te sientas un elegido de Dios. Eso no cambia la verdad que tienes para Dios, tu realidad. Uno de los mejores ejemplos se encuentra en la Biblia. Fíjense que Abraham era un hombre al que Dios prometió bendecir con una gran descendencia. Ustedes ya lo sabían, se los leí hace rato, ¿verdad? La bendición de Dios estaba con Abraham. Ahora, la bendición de Dios perseguía a Abraham y a sus generaciones. Pero así como la bendición de Dios perseguía a Abraham y sus generaciones, también lo perseguían los frutos que él sembraba. A través de las generaciones de Abraham había algo arraigado en su cultura, algo arraigado también en la manera en que él creció. Era como un espíritu de mentira. Fíjense bien, porque aunque parezca algo inofensivo, lo cierto es que el no romper con una cultura de pecado dejará en tu generación una cultura de recurrencia que será muy difícil para tus generaciones romper. Por eso es muy importante que entiendas esto. Lo que estás haciendo ahorita lo vas a cosechar tú y también tus generaciones. Es muy difícil,
Por eso es tan importante que el día de hoy te vayas de este lugar conociendo tu propósito original, tu verdadera identidad, porque eso es lo que debes transmitir a todas tus generaciones. Fíjense lo que sucedió con Abraham. Abraham mintió sobre su esposa y esto le trajo consecuencias. Voy a leerte rápidamente Génesis 12:13. Por eso cuando te pregunten, diles que eres mi hermana, así me tratarán bien y mi vida no correrá peligro. Abraham tenía miedo de que fuese asesinado y le pide a su esposa que mienta acerca de quién es ella. Le dice, diles que eres mi hermana, que no eres mi esposa, no vaya a ser que me maten. Fíjate bien cómo esta mentira recurrente, este patrón se transmite de generación en generación. Vamos a conocer lo que hizo el hijo de Abraham, ¿ok? Isaac hizo esto, el hijo de Abraham. Génesis 26:6 dice, entonces Isaac se quedó a vivir en Gerar. Los hombres de ese lugar le preguntaban a Isaac sobre su esposa y respondía, ella es mi hermana. Le daba miedo decir, ella es mi esposa, porque pensaba, si lo hago, la gente de este lugar me matará para quedarse con Rebeca, que era muy hermosa. No solamente Abraham mintió sobre su esposa, también lo hizo Isaac, su hijo. Ahora fíjense bien, porque el hijo de Isaac, Jacob, también hizo lo mismo. Es más, su nombre significa suplantador, farsante, mentiroso, tramposo. Jacob siguió con ese patrón. Es más, dice la palabra de Dios en Génesis 27:19 que le arrebató a su hermano el derecho de la primogenitura. Fíjense bien, y fue con engaños, engañó a su propio padre. Génesis 27:19, soy Esaú tu hijo mayor, contestó Jacob. Hice tal como me pediste, aquí está lo que casé, ahora levántate y come para que puedas darme tu bendición. 3 generaciones llevando siempre un patrón de mentira por no conocer su realidad. Pero yo lo que quiero decirte es bien importante. Aunque generación por generación hemos transmitido patrones de mentira, maldiciones generacionales, pecados recurrentes, hay esperanza, porque detrás de todo ese pasado hay una realidad, un modelo original, un patrón, una patente. Y esa patente es esta: que Dios te eligió, que Dios puso en ti un ADN de campeón de campeones, que eres el hijo del Dios Todopoderoso. Se equivocó papá, se equivocó el abuelo, se equivocaron los tíos, se equivocó quien se haya equivocado. Te has equivocado incluso tú, déjame decirte, en este día. Sé que estas cosas en tu pasado son una realidad, pero hay una verdad por encima de eso. Hay un modelo. Eres hijo de Dios. Naciste para gobernar la tierra. Es una verdad. Es una realidad que nadie puede cambiar. Escúchame bien. 3 generaciones hasta que Jacob decide enfrentar su pasado y tiene finalmente su encuentro con Dios. Este es mi consejo para ti en este día. No conozco a nadie que haya cambiado su estilo de vida, que haya logrado tener el nivel o la calidad de vida que quiere tener con sus hijos, con su esposa, con su esposo. No conozco a nadie que lo haya logrado por sus propios méritos. Solo conozco personas que lograron esas metas cuando tuvieron un encuentro con Dios. Jacob hizo esto. Se cansó de correr, se cansó de huir. La bendición de Dios estaba sobre él porque era hijo de la promesa, como eres tú también. Pero lo perseguían las maldiciones generacionales. Y él dijo, ya no quiero que mis hijos pasen esto. Ya no quiero que mis hijos sufran esto. Así es que corta de raíz con esa maldición. Y se encuentra con su pasado y se encuentra cara a cara con Dios. Y ahí se termina esta patente, este patrón. Escúcheme bien. Llega el momento en que Jacob se cansó de huir. Y esto dice la palabra de Dios, porque literalmente dice que en el camino para enfrentarse a su hermano se encuentra con un hombre con el cual lucha toda la noche. Ustedes ya conocen la historia, solamente voy a leerte la parte donde Jacob es bendecido. Dice la palabra de Dios en Génesis 32:28, dice, tu nombre ya no será Jacob, le dijo el hombre, de ahora en adelante serás llamado Israel, porque has luchado con Dios
y con los hombres y has vencido. Es aquí donde se rompe la maldición generacional de la mentira que lo perseguía. Al reconocer sus errores y enfrentar su pasado, Jacob, cuyo nombre significa suplantador, farsante, tramposo, recibe de parte de Dios a lo que yo llamo una confirmación de la bendición que ya lo acompañaba. Te voy a decir por qué llamo así. Escúchame bien, me voy a atrever a decirte esto, porque todo el mundo piensa que aquel día Jacob recibió la bendición de Dios y recibió también el cambio de nombre, una nueva identidad. Mas yo te digo que conociendo la verdad de todo lo que acabamos de leer, ese día Dios no le trajo un nombre nuevo a Jacob, solamente vino a recordárselo. Este día no vino a bendecir a Jacob, porque la bendición de él ya estaba sobre su vida, sobre sus genes, sobre sus generaciones. Solo vino a rescatarlo, a recordárselo. Solo vino a decirle: esta es tu verdad. Tú eres Israel. Tú eres nieto de Abraham. Eres hijo de Isaac. Mi bendición está sobre ti. Solamente vengo a decirte: no eres ese tramposo con el cual te han tachado. No eres ese mentiroso. Tú eres hijo de una promesa. Tu nombre es Israel. Escúchame bien. Al igual que aquel caballito, también tuvo que reentrenar a Jacob. Lo pasó por muchas pruebas, y cuando reconoció sus errores, Dios solo trajo su verdad a flote. Tú no eres Jacob, tu nombre es Israel. ¿Quieres escuchar la base bíblica para lo que te estoy diciendo? Jeremías 1:4 al 5. Antes de darte la vida, ya te había escogido. Antes de que nacieras, ya te había apartado. Yo te había destinado a ser profeta para las naciones. Antes de que nacieras, te había escogido y te había apartado. Antes de nacer, donde te tocó nacer, en el entorno, en la familia, las experiencias que hayas vivido, las derrotas, todo lo que te restregaron en la cara, las humillaciones, todo eso es una mentira. Hay una realidad por encima de todo eso, que antes de que tú nacieras, Dios ya te había elegido. Sé que has venido arrastrando un patrón de pecados y defectos muy difíciles. La derrota contra el pecado se nos hizo una costumbre. Aquí en este momento hay personas con heridas abiertas en el alma. Aquí hay hombres y mujeres que hace mucho tiempo bajaron los brazos y dejaron de pelear. Tengo un mensaje de Dios para ti. Escúchalo con el corazón. Sé que te entrenaron para perder. Sé que no sabes llegar a la meta. Sé que por muchos años te han dicho que no vales nada. Sé que te han dicho que tu vida nunca será muy importante ni relevante. Pero tengo para ti una noticia. Esa no es tu verdad. Yo sé quién eres. Yo sé quién eres. Yo sé a quién perteneces. Llegó tu tiempo de ocupar tu lugar y cumplir el verdadero propósito por el cual te traje a este mundo. Tú eres mi hijo y yo soy tu Dios. Vamos a ponernos de pie. Sé que en el andar de la vida ha habido experiencias difíciles que marcaron tu corazón. Es muy natural que te cueste trabajo creer quién eres, pero no cambia absolutamente nada la realidad.
Tú eres un escogido de Dios. Tú eres un elegido de Dios. Y no te queda otra más que venir a un encuentro con Dios. El deseo de Dios es que tú recuperes esa identidad. No podía vencer mis propios prejuicios, mis errores, mi esclavitud del alcohol. No podía, porque me perseguían los antecedentes de mis generaciones. Estaba muy arraigado en mi cultura. Crecí con esta deficiencia. La abracé. Pensé que iba a ser muy difícil, que iba a ser muy imposible, hasta el día que conocí al Señor. Por eso quiero dirigir este mensaje a estas personas que hoy han venido a este lugar luchando con enfermedades incurables, o con estas deficiencias biológicas que fueron transmitidas a través de las generaciones. Porque papá o mamá tenían diabetes, has abrazado la idea que tú también lo tendrás. O porque tengo historial en mi familia de cáncer, también yo lo tendré. Patentes o deficiencias de depresión, de problemas psicológicos, cadenas, ataduras de suicidio que se repiten. Se suicidó el abuelo, el papá, y pensando que también el hijo lo hará. Sé que es difícil quitarnos de la cabeza la idea de que nacimos para perder. Sé que es difícil pensar que puedo tener un matrimonio saludable, sólido, para toda la vida, cuando mis abuelos se divorciaron, mis papás lo hicieron también. Por consecuencia, creo que yo también lo haré. Sé que es difícil deshacerse de esas ideas, pero hoy vengo a decirte esto de parte de Dios. Todas estas cosas que están en el historial de tu familia no son tu realidad. Este día vas a recuperar, estás recuperando tu verdadera identidad. Hoy debes cortar de tajo esa cadena. Debes cortar de tajo esa idea, esa cultura. Hoy debe ser cortada de raíz y debes volver al modelo principal por el cual Dios te creó. Hoy debes tomar nuevamente las riendas de tu vida. Hoy debes tomar tu lugar. Si estás de acuerdo conmigo, pasa aquí al frente, al altar. Quiero orar por ti. Si tú eres esa persona que se decide en este día tomar por fin su lugar, tu lugar, el lugar que Dios te dio. ¿Sabe que cuando yo vine a los pies de Cristo, me retumbaba en la cabeza las palabras: eres un perdedor, nunca vas a lograr hacer nada, eres esclavo del alcohol, eres un borracho, eres un mal papá, eres un mal hijo, un mal hermano, jamás servirás para nada, no hay nada de especial en ti? Todas estas cosas estaban en mi cabeza. Así es que dejar el alcohol iba a ser algo muy difícil para mí, hasta que tuve un encuentro con Dios cara a cara, reconociendo mis errores, mis pecados, mis defectos. Fue que Dios me levantó y me dijo: ya no eres todo eso que te habían dicho en el pasado. Nunca lo fuiste. ¿Sabes quién eres para mí? Yo levanté mi rostro hacia el Señor con lágrimas en mis ojos, y el Señor me dijo: te elegí para ser pastor, te elegí para pastorear mi iglesia. Me costó trabajo creerlo, me costó trabajo entenderlo, pero paso a paso he dejado que mi nuevo jinete me entrene y me ha enseñado a cruzar muchas metas. Eso quiero también para ti. Eso es lo que quiere Dios para ti en este día. Si en este día decides tener un encuentro con Dios, si en este día decides volver a abrazar el modelo original de tu vida, tu propósito original,
Te espero aquí en el altar. Vamos a orar juntos.